A ver, nosotros tenemos que ver la organización territorial de Chile. Ya la semana pasada vimos de alguna forma cómo se conjuga lo que es los territorios naturales, lo natural. Ya vimos cómo de alguna forma la geografía afecta la forma de vivir a las personas, esa forma del mito, ya cómo se explican algunos fenómenos. Y después vimos cómo también los elementos geográficos también pueden afectar a lo que es la economía de las personas, ¿ya? Y ahí vimos, por ejemplo, las formas de economía que tenía cada sector y en total lo que es Chile. ¿Ya? Hoy día nos vamos a enfocar cómo se organiza Chile, especialmente su organización territorial, ¿ya? Pero esto van a ser las próximas dos clases, ¿ya? Hoy día lo que nos vamos a enfocar es en el proceso de formación territorial en Chile, no cómo actualmente se organiza. Ya hoy día, actualmente ya se organizan en 16 regiones, su territorio lo tiene llega desde Arica hasta Magallanes, como dice el himno del Colo-Colo, ¿ya? Pero, ¿desde cuándo es eso? Chile siempre fue así, Chile no. Chile ha cambiado bastante su territorio desde lo que es la independencia, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver un poquito, ¿ya? Y también es súper importante porque le entra también mucho de esto en lo que es la prueba de transición, ¿ya? A ver, ¿cómo se configura un Estado? ¿Ya? Cualquier Estado de cualquier parte del mundo es fundamental que tenga tres elementos, ¿ya? Un elemento claro es que tenga un territorio, población y soberanía. Solo podemos decir los elementos fundamentales de un Estado, que no saca nada con un Estado no tener un territorio o tener población, o no tener población. Entonces, tiene que tener estos tres. Y soberanía, ¿qué quiere decir soberanía? Es el poder que tiene el Estado para hacer cumplir todas las decisiones dentro de un terreno delimitado, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de poder que tiene ese Estado de ejercer poder, para la redundancia, ¿ya? Es decir, un Estado tiene que tener, por lo menos en un territorio delimitado, poder hacer cumplir las leyes que existen en dicho Estado. Entonces, en Chile van a existir un Estado, en el mundo van a existir variados Estados, ¿ya? Por ejemplo, el Estado chileno, el Estado argentino, el Estado uruguayo, el Estado boliviano, ¿ya? Entonces es súper importante tener estos tres elementos, si no ya estaríamos en algunos problemas de soberanías como el Estado de Israel y Palestina, un problema actual donde hay un problema territorial y de soberanía, quién es el dueño de esos territorios, ¿ya? La población que está dentro de ese territorio forma parte de qué Estado, ¿ya? Y por eso también existen los problemas actuales. Y eso tiene que ver con el Estado, cómo se ha formado el territorio en ese país, en ese Estado. Y ahí es una historia bastante complicada, por ejemplo, desde 1950, o antes de 1950, Israel no existía como un Estado. ¿Bien? Pero es importante que tengamos en cuenta estos tres elementos. Un Estado no puede existir sin territorio, población y soberanía, ¿ya? Puede tener territorio, población, pero si no tiene soberanía, el Estado en sí no existe porque no tiene el poder de ejercer entre los territorios ni en la población, ¿ya? Entonces tiene que tener estos tres aspectos. ¿Ya? ¿El Estado chileno tiene territorio? Sí. Desde Arica hasta Punta Arenas, ¿ya? ¿Tiene población? Sí, toda la población que vive dentro de ese territorio. ¿Y la capacidad de ejercer poder sobre ese territorio? Sí, mediante las leyes que tiene, etcétera, etcétera. Toda la organización estatal que existe, ¿ya? Pero, ¿cómo han cambiado los límites nacionales? ¿Cómo se ha ejercido soberanía a lo largo del país desde la independencia? Ha cambiado bastante, ¿ya? A ver, si nosotros nos ponemos a ver desde el proceso de independencia, Chile no es el mismo Chile que conocemos hoy en día. De hecho, en la colonia, acá podemos ver los límites coloniales. Límites coloniales de Chile eran desde Copiapó al Cabo de Hornos y desde la costa del Océano Pacífico hasta lo que es la costa de la Patagonia. Y sería aquí, está el límite de Chile, cuando
de alguna forma llegó a ser independiente posteriormente. ¿Ya? ¿Ha cambiado o no ha cambiado Chile en la actualidad? Sí, profe. ¿En qué hay? ¿Cuáles son los grandes cambios que ha tenido Chile en el territorio? No son muy difíciles. ¿Se ha expandido, ha bajado, se ha Está más achicado? largo, ¿no? Más largo, ya, más largo y menos ancho, podríamos decir. Mango. ¿Ya? A ver, después de la independencia, ¿ya? Pensando que la independencia fue en Santiago, Concepción, viene el otro proceso que tiene que tener Chile, que es, de alguna forma, llevar a cabo cuáles son sus límites, ¿ya? Además de cuáles son sus límites, delimitar el país, tiene que ejercer soberanía en ellos, conocer los territorios y ocuparlos, ¿ya? Porque es muy importante esto, lo que es ocupar el territorio. Y no sé si ustedes, yo una vez les dije que, por ejemplo, si alguien está viviendo acá, en la Patagonia, y es un chileno más, ¿ya? Y llega un argentino y lo ve y que dice, oh, acá está viviendo un chileno, es territorio chileno. Pero ¿qué pasa si acá no hay nadie viviendo? Nadie puede ejercer una soberanía. ¿Ese territorio se puede decir realmente chileno? No. No, porque no hay nadie viviendo y puede llegar cualquiera y tomarlo, ¿ya? Entonces la idea de los problemas que tuvieron en Chile fue, primero que todo, delimitar bien lo que es Chile. Después, explorar, ¿ya?, lo que sería su territorio y así ocupar el territorio. ¿Ya? Eso ha sido de los grandes problemas que ha tenido Chile. Y de todas formas, actualmente lo ha cumplido. Ya vemos gente que vive en los extremos del país. Antes, la gran mayoría de la población vivía en la zona central del país. ¿Ya? Pero a ver, ¿qué ocurrió en lo que fue la década de los siglos XIX? ¿Ya? Teníamos unos límites que eran bastante indefinidos y no coincidían con el terreno ocupado. ¿Ya? Si bien el tratado que se dio después de la independencia era respetar los mismos límites de las colonias, de alguna forma u otra no estaban ocupados, no había una buena delimitación, ¿ya? Y tampoco se podía hacer una utilización efectiva del territorio, ¿ya? Que eso es lo importante, una ocupación efectiva, ¿ya? Pues nosotros podemos decir, no, este territorio es de nosotros, pero si no hay nadie viviendo ahí, no se hace ocupación efectiva del territorio, ¿ya? No se puede hacer soberanía porque no hay nadie viviendo ahí. Súper importante entender eso, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen lo que ha pasado mucho, por ejemplo, actualmente en la pandemia. No sé si han visto las noticias que hay gente que tiene una segunda casa en el litoral central. Ya, pero como ha pasado tanto tiempo y no hay nadie viviendo ahí, la gente se lo toma y no los pueden sacar. Porque han pasado harto tiempo. Y ahí tienen problemas legales para sacarlos. Por eso, Chile también vive casi lo mismo. Tiene un territorio gigante, podríamos decir, que tiene toda la Patagonia, tiene todo, pero no puede hacer posesión efectiva. Lo mismo pasa con Magallanes. Si nosotros, como dice, llega hasta el Cabo de Horno, ya, Magallanes, tiene toda la zona austral del país, pero no hay ni un chileno viviendo ahí. Entonces puede llegar cualquier país, decir, apoderarse de ese territorio, tener un conflicto y finalmente ganarlo porque tiene una posesión efectiva. Entonces al Estado chileno le conviene ser una posesión efectiva. Entonces aquí vienen unas cosas que tienen que hacer. Primero, delimitar bien las fronteras. Ya es lo primero que hay que hacer. Y Chile de alguna forma ya las tenía, más o menos, van a cambiar, pero ya las tenía. Una ocupación efectiva del territorio, es decir, que hay alguien viviendo ahí. Después, caracterizar la población y sus recursos y finalmente administrar el territorio, ¿ya? Y Chile de alguna forma va a hacer eso todo paralelamente, ¿ya? Va a caracterizar la población y sus recursos, haciendo ocupación efectiva y buscando delimitar sus fronteras para así administrar el territorio, ¿ya? Súper importante poder hacer eso para el Estado, para de alguna forma llegar a lo que somos hoy en día, ¿ya? Y aquí vemos una evolución de los límites de Chile, ¿ya? Límites de 1810, límites de 1833,
1883 y límites de 1922. ¿Ya? ¿Cambió bastante el territorio chileno, las delimitaciones o no? ¿Sí? Principalmente acá, que sería el norte, y después acá en el 88 ya tiene, acá ahí tiene Tacna y acá ya no tiene Tacna. Acá era un poquito más grande que acá. ¿Ya? Ha cambiado bastante. Ya, pero también tiene que ver con que perdimos territorio acá, que era lo que es la Patagonia. Ahí vamos a ver un poquito esta evolución. A ver, los principales hitos durante el siglo XIX, o la primera mitad del siglo XIX. Ya, siglo XIX, estamos hablando de 1900. ¿Ya? Es cuando se está formando esta República de Chile. Una cosa importante que tiene que hacer el país, el Estado, tiene que delimitar bien sus territorios y hacer una posesión efectiva, ya, conocer sus territorios y organizarlos. ¿Ya? Es súper importante esto de organizar los territorios, ¿ya? Porque nosotros en la actualidad tenemos territorios organizados. ¿Ya? Tenemos regiones, comunas, provincias, país. ¿Ya? Acá tenemos que hacer eso, llegar a poder organizar un país, y eso ha sido bastante conflictivo en todo lo que es la historia de Chile. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que va a hacer primero ya el Estado, saltándose un poquito los dos primeros pasos, ya que los tiene más o menos delineados? Reconocer el territorio, saber cómo es nuestro territorio, ¿ya? Qué recursos hay en nuestro territorio, para así poder aprovecharlo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es reconocer el territorio, saber, oh, tenemos mineral de cobre, oh, tenemos mineral de oro, tenemos buenas tierras para acampar, o sea, para plantar, ¿ya? Tenemos una buena idea para hacer agricultura. Entonces, no nos sirve de nada Chile tener un territorio gigante, pero sin conocer cómo es el territorio, ¿ya? Entonces aquí va a haber políticas estatales, ¿ya? Una de las principales serían las misiones científicas. ¿Ya? El Estado chileno va a traer a algunos científicos del extranjero para que vengan a investigar Chile. ¿Ya? Es decir, entren al país, vayan a explorar y vean cuáles son sus recursos naturales, cómo es su flora y fauna. Ya, ahí encontramos a Claudio Gay, Rodolfo Filippi, Ignacio Domeicos. Ya, después viene Charles Darwin. Vamos a conocer personas que vinieron a Chile a explorar Chile, a saber qué cosas teníamos, qué recursos naturales teníamos, cómo era nuestra geografía. ¿Ya? Y después estas personas le entregaban un librito al Estado y le decían, tome, acá están sus resultados, así es su país. ¿Ya? Y después sacarle provecho a la cordillera de los Andes, que tiene mineral de cobre. ¿Ya? Entonces aquí fue muy importante, sobre todo para conocer un poquito el territorio. ¿Ya? Porque en realidad la gran mayoría vivía en lo que era Santiago de Concepción, pero poca gente sabía lo que estaba al sur de Concepción. ¿Ya? Tenemos también un territorio utilizado por el pueblo mapuche, que era la Araucanía, y ahí después nos saltamos una islita que es Chiloé, y otro que también está en nuestro territorio, pero no hay nadie viviendo ahí, no sabemos cómo le podemos sacar provecho, y aquí están estos científicos de alguna forma que van a estudiar allá, aprenden del clima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado está la Universidad de Chile. ¿Ya? A ver, la Universidad de Chile, que fue fundada en 1842 por Andrés Bello. ¿Y cuál era el fin principal de la Universidad de Chile? Puerta, Gonzalo. La puerta, ciérrala. Cerró la puerta ya del Gonzalo. ¿Ya? En la Universidad de Chile, de alguna forma, sirvió para generar conocimiento, generar profesionales de alguna forma en Chile, y que estos también pudieran ayudar a conocer el territorio. ¿Ya? Conocer el territorio, hacer estudios del territorio, y también hacer profesionales para que al final nos ayudaran de alguna forma a crear esta sociedad, pensando que éramos recientemente independientes y todas las cosas, todos los profesionales, todos los estudios los teníamos que traer de otro país. Ya con la Universidad de Chile esto cambia, ya se pueden producir profesionales en Chile, hacen estudios de vivienda, de educación, de geografía. ¿Ya? Entonces es súper importante estos dos aspectos para conocer el territorio. Las misiones científicas, ¿ya?
son científicos de otros países y la Universidad de Chile, ¿ya? También se traen educadores de otros países para que empiecen en la Universidad de Chile, también importante. De hecho, lo fundó un venezolano en la Universidad de Chile, que fue Andrés Bello. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se organizaba el territorio en el siglo XIX? Se organizó por diferentes formas, gracias a diferentes políticas que hizo el Estado. Principalmente los censos, ¿ya? Que los censos son fundamentales para la organización del territorio, ¿ya? Ustedes saben lo que es un censo, ¿cierto? ¿Sabrán lo que es un censo? Todos han vivido un censo, creo, Sí, profe. ¿ya? Es cuando suben a los chilenos, ¿cierto? Cuentan a los chilenos. Sí, cuando llega un tipo afuera que empieza a preguntar todos tus datos. ¿Cuántas personas viven acá? ¿Cuántos teles hay? Preguntan muchas cosas, ¿ya? El 2012 hubo un censo y después hubo el 2017. ¿Por qué se hizo el 2017? Porque el 2012 se hizo mal. Pero ¿cuál es la importancia del censo además de saber cuántas personas somos? Conocer a las personas que viven dentro del país. Conocer qué necesitan, ¿ya? Entonces, más que el censo actualmente no importa tanto para ver cuántas personas somos, y aproximadamente siempre se sacan, somos aproximadamente ahora 19 millones, algo así, ¿ya? Pero lo importante es cómo viven esas personas, cómo viven personas, por ejemplo, de la Florida, de Puente Alto, cómo es la calidad de vida ahí, qué políticas se pueden aplicar ahí, ¿ya? Por ejemplo, poner otro metro en Puente Alto, ¿serviría? Poner un metro al lado de Puente Alto. O sea, está el metro, está por Vicuña Maquena y al lado hay otro metro. ¿Serviría o no? No, porque ya hay un metro, a lo mejor un metro en lo que sería el norte de Puente Alto, quizás serviría, pero al lado no. Entonces es súper importante ver cómo está el transporte y si las personas tienen facilidad o no de llegar. La idea de los censos principalmente es para hacer futuras políticas públicas, ¿ya? Para ver cómo en los próximos 10 años tenemos que evolucionar en la política pública. Entonces, se empezaron a hacer censos. Después, también se empezó a construir lo que es el transporte y las comunicaciones, ¿ya? Se empezó a construir los viaductos, muchas construcciones, después de saber cómo vive la población ahí, ¿ya? La idea era conectar el territorio a lo largo y ancho del país, ¿ya? Más largo que ancho, ¿ya? Finalmente tenemos la expansión de la burocracia, ¿ya? Es decir, crear funcionarios estatales para organizar mejor el país, ¿ya? Eso es también como lo que tenemos. Burocracia sería persona encargada de tal región, persona encargada de tal provincia, persona encargada de tal comuna, ¿ya? Los funcionarios estatales sirvieron de alguna forma para organizar todo este país, porque no podía estar el presidente organizado viendo todo lo que ocurría desde el norte hasta el sur de Chile, ¿ya? Tenía que estar otras personas, ¿ya? Pero aquí viene un problema. Según nuestra independencia, nuestro territorio, hasta lo que es el Cabo de Hornos, es chileno. Pero no tenemos gente que vive ahí y también no hacemos una posesión efectiva de ese territorio, ¿ya? Súper importante hacer una posesión efectiva. Y lo primero, y el primer avance que va a haber va a ser la incorporación de Chiloé. ¿Ya? Chiloé, la isla, toda la conocen, ¿cierto? Ya, en la zona sur de Chile está Chiloé, una isla, la isla más grande de Chile, ¿ya? Que antes de 1826 y entre 1826 estuvo ocupado por los españoles. De hecho, eran los últimos vestigios españoles que quedaban en Chile, estaban en Chiloé, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Ramón Freire, ahí siendo gobernador de Chile, no, presidente de Chile ya en 1826, busca tomar posesión de Chiloé, y ahí se pone un tratado con el gobernador de Chiloé, que era español, que es en el Tratado de Arauco, ¿ya? El Tratado de Arauco pasa a ser lo que es Chiloé, pasa a ser el territorio chileno. Ya en 1829 se empiezan a vender las primeras tierras de Chiloé, ¿ya? Entonces aquí Chiloé se empieza a vender a los que querían comprar la isla, ¿ya? Prácticamente empiezan a surgir los minifundos en Chiloé. De alguna forma, gente que compró tierra y empieza a producir en esa tierra, ¿ya? Eso es lo que va a ir ocurriendo en Chiloé hasta el siglo XX,
prácticamente transformándose en un mini latifundio lo que está ocurriendo en Chiloé. ¿Ya? Pero de alguna forma, dando lo mismo eso, cuando se empiezan a vender esos territorios, significa que hay una toma efectiva de ese territorio. Ya Chiloé ya no es tierra de nadie, sino que es del Estado chileno. ¿Ya? Después se empiezan a construir ferrocarriles en Chiloé. Aquí vemos la foto de la construcción del primer Chiloé, o sea, del primer ferrocarril en Chiloé. ¿Ya? Ahí está. Después, ¿qué viene? Ya tenemos el control más o menos de Chiloé, pero nos falta algo muy importante, ¿ya? Que es tener posesión efectiva del Estrecho de Magallanes, ¿ya? Porque el Estrecho de Magallanes es el paso obligado del Océano Atlántico al Océano Pacífico, ¿ya? Entonces todas las rutas comerciales que pasan del Océano Atlántico al Océano Pacífico tienen que utilizar el Estrecho de Magallanes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia? Tener personas viviendo ahí, ¿ya? Para que haya una toma efectiva del territorio, ¿ya? Y así poderle sacar provecho comercial a lo que es el Estrecho de Magallanes, ¿no? Cobrar como un peaje porque pasen. Entonces, prácticamente es plata perdida mientras no se haga posesión efectiva. Pues ya todos saben que ese territorio, o la gran mayoría de los países, tienen más o menos conocimiento de que ese territorio es chileno, pero no hay nadie. Entonces puede llegar otro país que también considere que ese territorio es, por ejemplo, argentino, y imponerse ahí y decir, no, este territorio argentino, llegamos primero, es de nosotros. Entonces lo que van a tener que hacer el Estado chileno es llevar a gente a Aysén y Magallanes, ¿ya? Y ahí van haciendo de alguna forma esta ocupación, ¿ya? Primero se va a empezar a fundar el Fuerte Bulnes, ¿ya? Después se va a fundar lo que es Punta Arenas. Y de esta forma ya hay una toma de posesión de lo que son estas regiones que están en lo más extremo del país, ¿ya? Posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a colonizar. El Estado chileno va a empezar a traer personas de otros países, principalmente escoceses, ¿ya? A habitar esas zonas, ¿ya? Esas zonas sí estaban habitadas por el pueblo Selknam, y aquí hubieron lo que se conoció como el genocidio Selknam, ya prácticamente donde los pueblos originales de esta zona, los originarios que vivían acá, de alguna forma fueron exterminados por los colonos que llegaban a Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bien, estas personas, estos pueblos, siempre habían sido sus tierras, ya se conoce, eran sus tierras siempre. Llegaron estas personas, empezaron de alguna forma, a enrejar, a poner sus propiedades, y estos pueblos no tenían la conciencia, o siempre habían vivido en esas tierras, entonces llegaban y sacaban, por ejemplo, las ovejas que habían ahí, y prácticamente, ¿qué ocurrió? Se empezaron a matar a estos pueblos, ¿ya? Prácticamente, actualmente quedan súper pocos, queda hasta como el 2010 quedaba una sobreviviente de este pueblo. Y además, que también lo utilizaron como zoológicos humanos, ¿ya? Habían exploradores que venían a Chile, agarraban a las personas de estos pueblos y se los llevaban a exponer a otros países, por ejemplo a Francia, a Alemania, ¿ya? Mostrándolos como las rarezas que existían en lo que es la zona austral de Chile, ¿ya? Y de ahí, de ese viaje, sobrevivieron poquitos Selknam, principalmente sobrevivió el Calafate, el que le llamaban, ¿ya? Pero, de alguna forma, ellos fueron los que murieron por esta llegada del Estado chileno y las colonizaciones, porque el Estado chileno empezó a traer gente de otros países, ¿ya? Aquí vemos el viaje en que en realidad se hizo para llegar a lo que es Puerto Bulnes. Desde Chiloé hicieron el viaje. Nada importante. Ya. Y esto es lo que yo les estaba explicando ahora. La inmigración selectiva que va a existir en Chile. Sobre todo lo que es la colonización de Valdivia y Yanquihue. A ver, Valdivia y Yanquihue son zonas que también estaban dentro del territorio chileno, de la delimitación del territorio chileno, pero no había una posesión efectiva de esto mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo había que hacer esto? Chile tiene ciudadanos, pero nadie quiere ir a vivir allá, ¿ya?
y tampoco se van a vivir allá, se les asegura mucho. Ya, con suerte Chile tiene muy poca población que vive en el norte, en la zona central, y un poquito en la zona sur. Entonces, ¿qué quieren hacer el Estado chileno? Incorporar las tierras de Yanquihue y Valdivia, pero proponiendo a extranjeros que vengan a vivir acá. Y estos extranjeros van a ser principalmente alemanes. Entonces se va a crear la ley de colonización. Es decir, Chile le va a dar territorio, le va a dar terrenos a algunos alemanes para que ellos vengan, que Alemania está viviendo una crisis, para que vengan y hagan su vida en Chile, empiecen a construir, y empiecen a generar productos para Chile, ¿ya? No es que se regale un territorio a las personas, a los alemanes, sino que los alemanes vienen acá, habitan acá y empiezan a vivir como chilenos desde ahora, ¿ya? Entonces acá se hace la ley de inmigración selectiva, ¿ya? Solo podían postular los que fueran católicos y de educación media o superior, y casi siempre alemanes o extranjeros, porque aquí también había una idea de, en esta época estaba muy de moda lo que era el darwinismo social, que habían humanos que, podemos decir, eran superior a otros, ¿ya? Entonces la idea del Estado fue traer a los humanos que aparentemente son superiores, traerlos a Chile, mezclarnos y finalmente hacer como una raza superior. En ese tiempo estaba muy de moda esa idea del darwinismo social, ¿ya? Entonces, ¿han escuchado cómo lo que habla Darwin? La mejor especie va superando a la otra especie en la que se queda. Lo mismo va a ocurrir acá, pero aplicado a la sociedad, ¿ya? Es decir, para atraer gente de otros países para, de alguna forma, hacer como una mezcla y mejorar las especies. ¿Ya? Eso es lo que intentan hacer. Entonces acá traen alemanes y principalmente lo traen a lo que sería Valdivia y Yanquihue. ¿Quién va a ser encargado de esto? Vicente Pérez Rosales, ¿ya? El que vemos acá. Que él fue, de alguna forma, el agente que se le encargó organizar la colonización de Valdivia y Yanquihue, ¿ya? De alguna forma era traer a los migrantes, ver cómo se iban a quedar, darles las tierras, prestar ayuda, ¿ya? Y ahí vamos a ver que se va a fundar Valdivia y Yanquihue. Si lo vemos hoy día en la zona sur, podemos ver que Valdivia tiene muchas fiestas alemanas, ¿ya? Tienen muchas costumbres alemanas, ¿ya? Sus casas tienen otro tipo de construcción, lo mismo va a pasar con Yanquihue, y es porque Valdivia en sus orígenes fue de alemanes, ¿ya? Y empezaron a construir y a vivir ahí. La mayoría ahora actualmente son chilenos, porque ya ha pasado bastante, pero sí, podemos seguir viendo todas las tradiciones que tienen de los alemanes, ¿ya? Si uno va en febrero, está la fiesta de la cerveza, que es claramente de Alemania, ¿ya? Pero por eso, por esta misma razón, aquí vemos el primer barco de alemanes llegando a lo que es Puerto Montt para llegar a Valdivia. Otro acontecimiento súper importante es la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Si bien Chile ya tiene ocupado el territorio de Yanquihue, Valdivia, Aysén y Magallanes, si nosotros lo vemos desde norte a sur, está todo bien, solo que hay una región que el Estado chileno no puede entrar, que no puede ejercer soberanía. ¿Cuál es esta región? La región de la Araucanía. ¿Por qué? Porque desde lo que es el periodo colonial está el pueblo mapuche ahí dominando ese territorio. ¿Ya? Nosotros sabemos que cuando llegaron los españoles, se enfrentaron a los mapuches, y los mapuches hicieron una gran resistencia y finalmente dejaron el río Biobío como una frontera entre lo que es el Estado chileno, en ese tiempo la colonia, con los españoles, después el Estado chileno, sigue siendo ese sector, la Araucanía, territorio mapuche. Y hasta el día de hoy, el conflicto sigue viviéndose en la Araucanía, ¿ya? Pero acá viene una parte de lo que se llama la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Que era de alguna forma que el territorio mapuche, porque prácticamente tiene mucho terreno fértil, sobre todo para la agricultura, el Estado lo necesitaba para, de alguna forma, tener todo el control del territorio, ¿ya? Y además de incorporar ese territorio para cultivar más. Entonces, ¿a qué se le ocurrió al presidente ahí? Hacerlo conocido como la pacificación de la Araucanía. Es decir, llevar la paz a la Araucanía.
que más que paz, que más que pacificación, fue de alguna forma un enfrentamiento militar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, ¿ya? Donde finalmente el Estado chileno va a arrinconar a los pueblos mapuches, va a acabar con muchos del pueblo mapuche y les va a quitar sus tierras, ¿ya? Eso es lo que se llama el proceso de ocupación de la Araucanía, ¿ya? Se le llamó pacificación por parte de Cornelio Saavedra, que es el de la foto, que la idea era traer pacíficamente e incluir pacíficamente a los mapuches, pero en la práctica fue mediante la guerra, ¿ya? Aproximadamente la población mapuche descendió bastante, ¿ya? Y de todo lo que ellos ocupaban, de todo el territorio que ocupaban de la Araucanía, ellos quedaron viviendo en pequeñas comunidades, ¿ya? Que es donde su territorio alcanza el 5% de lo que es el territorio de la Araucanía, ¿ya? Prácticamente haber acabado con gran mayoría de los mapuches, también se los llevó a vivir en pequeñas comunidades. Y todo lo demás fue siendo utilizado por el Estado chileno. Ya hasta el día de hoy, este es de los principales conflictos que existe en la Araucanía. ¿Qué pasa con ese territorio? El Estado prácticamente lo ganó en una guerra, se lo robó a los mapuches por la guerra, y ¿qué hizo el Estado después de esto? Lo vendió. ¿Ya? Entonces se los vendió a lo que se conocen como los colonos. Entonces los colonos empiezan a comprar, a producir, algunos después empiezan a ser forestales. Entonces el conflicto actualmente hoy en día es cómo el pueblo mapuche quiere recuperar esas tierras, ¿ya? Desde el 2000 que ya es grande el problema porque ha habido ideas de, por ejemplo, que el Estado compre sus territorios y se los devuelva, pero hay otras personas o principalmente los que compraron esos territorios, no se los quieren vender, porque ahí tampoco es culpa de ellos, porque es culpa del Estado. El Estado fue el que robó las tierras y después las vendió. Tiene que responder ante los colonos y el pueblo mapuche. Eso es lo que ocurrió en lo que es ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Después viene lo que es el tratado con Argentina. ¿Ya? Principalmente el tratado de 1881, que prácticamente Chile pierde todo lo que sería la Patagonia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Chile nunca fue de interés la Patagonia. No le interesaba lo que era la Patagonia, no sabía el provecho que podía tener. No le había hecho una exploración en la Patagonia, no había ni siquiera ejercido soberanía en la Patagonia. Ya, y vamos a ver que en 1881 Chile está en un conflicto bélico que es con Perú y Argentina, o sea, Perú y Bolivia, y Argentina aprovecha a hacer también, Argentina, según ellos, es territorio argentino. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a empezar de alguna forma? A ver, que Argentina hace un tratado con Chile, hace una posición efectiva y llega al tratado de los límites con Argentina, que finalmente establece que la cordillera de los Andes es como la frontera natural, ¿ya? Que tiene Chile y Argentina. Entonces, todo lo que está al este de la cordillera de los Andes es argentino. Y al sur, o sea, al oeste es chileno. Entonces aquí con esto Chile va a ceder la Patagonia Argentina. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque también está viviendo una guerra en ese tiempo, que es la guerra del Pacífico. ¿Ya? Aquí vemos un poquito cómo era el territorio en 1856. ¿Ya? Y después cómo quedó, después de 1886, el territorio chileno. Y vemos que acá ya prácticamente está todo controlado, está todo dominado por el Estado chileno. ¿Ya? Y aquí vamos a ver lo que fue la incorporación de Rapa Nui. Vamos para el final. Aquí vemos lo que es la Guerra del Pacífico. ¿Ya? A ver, la Guerra del Pacífico fue de 1879 a 1884, fue la guerra que se le llamó la Guerra del Salitre. ¿Ya? ¿Por qué se da esta guerra? Principalmente por el recurso natural que existe en esta zona y que en esa época era muy importante, que era el salitre. Principalmente está en esta zona de Antofagasta, en la zona del norte grande estaba el salitre. ¿Ya? A ver, fue una guerra, un conflicto que enfrentó a los tres países y hasta el día de hoy ha tenido conflictos bastante grandes. Hasta el día de hoy genera conflictos, principalmente porque entre las consecuencias de la guerra está que Bolivia de alguna forma perdió mar. ¿Ya? A ver, la guerra prácticamente fueron estos 5 años que duró. Acá, entre las batallas más importantes estaría la guerra, combate naval de Iquique, ¿ya?
Pero finalmente Chile va a ganar prácticamente hasta Tacna todo el territorio, va a controlar el territorio hasta Tacna, y va a tener que hacer tratados con Perú, ¿ya? Finalmente el límite que va a quedar con Chile va a ser la ciudad de Arica, va a quedar de parte de Chile y la de Tacna de Perú, porque en realidad eh, lo que tomó posesión Chile fue hasta lo que era Tacna, ¿ya? Todo este territorio en un momento fue chileno, y ya hacen un tratado con Perú, que la frontera queda en Arica. La ciudad de Arica va a ser chilena y Tacna va a ser peruana. Y aquí va a quedar el límite. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Bolivia? Bolivia va a perder toda esta zona, todo lo que es la zona del norte grande chileno, y va a ser posesión de Chile. ¿Ya? Y con esto, ¿qué pasa con Bolivia? Bolivia queda sin salida al mar. ¿Ya? Estas serían las consecuencias. Hasta el día de hoy, Bolivia no tiene salida al mar. Otra consecuencia es la incorporación de Arica, de Tarapacá y Antofagasta para Chile, y esto le va a dar un crecimiento gigantesco en la economía chilena. ¿Por qué? Porque está el salitre, y el salitre era muy importante ahí, ¿ya? Y finalmente, ya para terminar esto, sería Rapa Nui, ¿ya? La isla de Pascua. ¿Por qué la isla de Pascua es chilena? Principalmente porque Chile la compra los territorios que vienen en Isla de Pascua, ¿ya? Finalmente va a llegar una concesión con Isla de Pascua, con los habitantes de Rapa Nui, donde Rapa Nui va a ser de alguna forma, va a ser parte del Estado chileno. ¿Ya? Ese era como el acuerdo. Igual fue bastante tramposo lo que era el acuerdo, porque se tradujo en idioma de Rapa Nui, en idioma de español, y acá prácticamente decía que, en español decía que existía una soberanía sobre la isla de Pascua, y en Rapa Nui decía que había como una amistad, ¿no? Eran diferentes formas, pero finalmente Rapa Nui pasa a ser parte del Estado chileno, ¿ya? ¿Por qué era importante y por qué el Estado chileno pudo de alguna forma apoderarse o comprar esta isla? Era porque en Rapa Nui existía, la población de Rapa Nui había ido a la baja hace mucho tiempo, ya prácticamente se están casi extinguiendo, porque había muchas naciones que iban a esta isla y capturaban esclavos. Al pueblo de Rapa Nui los capturaban como esclavos, entonces necesitaba de alguna forma una protección de un Estado para evitar eso. Y aquí viene Chile, compra de alguna forma algunas hectáreas, unos terrenos, y le ofrece ser que el Estado chileno se haga cargo de la isla y ejerza soberanía ahí. ¿Ya? Y desde ahí va a ser que la isla de Pascua, o Rapa Nui, como quieran llamarla, va a ser del Estado chileno. ¿Ya? Ya. Y en resumen y en síntesis, ¿ya? ¿Cómo se ha delimitado el territorio nacional? Tenemos las cuatro formas: las guerras, las colonizaciones, negociaciones y compra. Ya, la compra sería la isla de Pascua. Ya, las guerras, acá vemos la anexión de Chiloé, la guerra del Pacífico y la ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Acá guerra contra los españoles, guerra contra lo que sería Perú y Bolivia, y guerra contra el pueblo mapuche. Colonización, es decir, traer gente de otros países para que habiten, sería ocupación de Aysén y Magallanes, que van a traer escoceses, croatas, mucha gente de eso van a llegar a vivir ahí, y colonización de Valdivia y Yanquihue, ¿ya? Y negociación sería el tratado con Argentina. Ya teniendo todo este territorio, el próximo paso que tiene que hacer Chile es organizar bien ese territorio, ¿ya? Y es lo que va a hacer desde el siglo XX en adelante, ¿ya? Y después ya en la mitad del siglo XX va a empezar a organizar las regiones, ¿ya? En el 73 va a salir otra idea de regiones, ya hasta como lo conocemos hoy día, ¿ya? Que hoy día en Chile, ¿cuántas regiones son? ¿Quién sabe cuántas regiones son en Chile? 12. ¿12? No, son un poquito más. 16. 16 regiones, bien, Gonzalo. Ya, actualmente son 16 regiones. En un principio eran... antes no existía la idea de regiones, sino existía como el núcleo central, etcétera, etcétera. Ya del 73 se empiezan a hacer regiones. En un principio eran 13 regiones.
Ya, 2016, 2006 se agregaron dos regiones, ¿ya? Y el 2018 se agregó una más, ¿ya? ¿Cuál ha sido la diferencia en estos últimos 20 años en las regiones? Es que, además de haberse creado 3 regiones nuevas, ya no tienen número. ¿Sabían eso, cierto? Igual todo el mundo los dice con número, pero ya no existen los números, ¿ya? Antes era la quinta región, ahora se llama región de Valparaíso. Antes era la región número 13, ahora se llama región metropolitana. Ya, eso es importante. Ya, ¿alguna duda, consulta, pregunta hasta acá?